Llegué a Reynosa porque no me quedó de otra. La ciudad me tragó con su calor pegajoso, sus avenidas sin descanso y la promesa muda de un pago a final de mes. Trabajaba de noche en las calles, no en una oficina, no en una fábrica, sino recorriendo las esquinas donde la luz se vuelve escasa, marcando rutas para camionetas, cuidando que no desaparecieran herramientas, recogiendo cosas que la gente ya no quería. Las calles por donde caminaba rozaban la ribera. Un viejo canal y un par de arroyos secos pasaban a media cuadra, y a veces el rumor del agua todavía se colaba entre los autos. La gente del barrio dice que donde hay agua, aunque sea poca, siempre hay algo que no debería estar despierto a esas horas. Mi hijo se llamaba Isaac. Tenía 8 años cuando empezó todo esto. Mi esposa y yo nos turnábamos. Yo salía cuando la noche empezaba a tragarse el día. Dejaba a Isaac dormido con su madre, una luz de noche encendida y la promesa de regresar con dinero. No pensé que las decisiones que tomo por necesidad iban a abrir puertas que no supe cerrar. No pensé que, por estar afuera, iba a aprender otra clase de peligro. Al principio las noches eran solo eso, noches. El calor, respirando pegado al cuerpo, el olor a aceite quemado, la radio de los chatarreros, voces de gente que también vive de lo que la ciudad deja. Empezó como pequeñas anomalías que uno podría justificar. Un animal que no era perro, un par de ojos que brillaron al borde de la banqueta. Cada cosa aislada se explicaba con cansancio o con la mala costumbre de vivir en vela. Pero hay noches en que las cosas se apilan, y la suma de pequeñas cosas deja un hueco en la cabeza que no se llena. Una noche, no hubo insectos. No era que no se oyeran, parecían haber decidido no cantar. Yo estaba en una esquina cerca del puente viejo, con la linterna apoyada en la chapa de la caseta, donde guardábamos cosas, cuando escuché un aullido que no conocía. No era de perro, resonó diferente, como si viniera de una garganta que sabe nadar. Después, algo rozó la chapa. Miré y encontré marcas en el metal, como huellas pero no del todo humanas, no del todo animales. Parecían dedos y garras al mismo tiempo, como si alguien hubiera arañado con las palmas abiertas. Fue la primera vez que vi algo que no encajaba en ninguna escuela. Por la calle corrió un rumor. Un pescador dijo que esa madrugada había visto luces en el agua que no eran linternas, que algo reflejó como moneda. Yo lo callé, porque uno aprende a no alimentar habladurías. Si decía algo, me miraban como a un loco que inventa excusas por no haber cobrado. Sin embargo, esa imagen quedó pegada. Ojos que brillaban como monedas a la orilla del agua. Si te atraen estas historias, quédate y suscríbete. Las noches se volvieron una serie de pequeñas traiciones. Huellas en barro que aparecían a última hora y no estaban en la mañana. Raspones en la chapa. Patas que se deslizaban por las tejas de los puestos. Una vez, al regresar del operativo matutino, encontré en la entrada de la caseta un zapato pequeño y embarrado. Me lo traje pensando que quizás alguien lo había perdido en una pelea, que la madre de algún niño vendría a pedirlo. Lo dejé encima de una caja, medio secándose al sol, y pensé en Isaac. Me lo llevé a casa esa tarde para que mi esposa lo viera y riera por el susto. Ella no rió. Miró el zapato como quien contempla una grieta que puede volverse fisura. Fui con don Jacinto, porque en ese barrio todos conocemos a alguien que conoce a alguien que sabe. Don Jacinto tiene la lengua áspera de quien ha vivido a la orilla del agua toda la vida. Le conté los aullidos, las huellas, los ojos como monedas. Él meneó la cabeza y me dijo cosas que la gente suele decir en voz baja. Que la ribera no olvida, que hay cosas que no son ni perro ni hombre, que a veces vienen de noche a cobrar. No me dio una receta, me contó historias. Habló de viejos que dejaron comida en las piedras y nunca volvieron a ser vistos del mismo modo. Habló de marcas que se llevan en la piel y que no se quitan con jabón.
Fui también con el curandero del pueblo, un hombre más joven que don Jacinto, pero con la misma manera de hablar, como si los años no importaran cuando se trata de lo ancestral. El curandero no me ofreció milagros. Me dijo que hay límites que la gente moderna no quiere admitir, que hay fronteras que la ciudad cruzó y en las que ahora vivimos por obligación. Me puso una bolsita en la bolsa del pantalón, me tocó la frente con un gesto que no entendía, y me dijo: «No todo se ve, Roberto. Algunas cosas se sienten y basta». No me explicó cómo arreglarlo. No me dijo qué hacer cuando mi propio hijo empezara a soñar con ojos en la oscuridad. La comunidad comenzó a hablar. Unos creían que era excusa para robar tiempo. Otros se acercaban con historias propias. La señora Carmen contó que su nieto soñaba con una sombra que le hacía cosquillas en la espalda. El de la refaccionaria aseguró que en su tejado quedaron huellas como de manos. Algunos comenzaron a poner pequeños objetos en los umbrales. Figurillas, rosarios, cosas viejas. No voy a decir que sean inútiles. Yo preferí creer que servían, aunque fuera para darles calma a los que las ponían. La gente manda lo que tiene para cubrir lo que teme. Pero nadie se atrevía a decir que aquello era cosa de un animal, porque decirlo así lo haría real en la plaza, y la plaza se asusta cuando las cosas se vuelven reales. Isaac empezó a cambiar de noches. Primero fueron pesadillas. Se levantaba gritando con ojos en blanco. Decía que algo lo llamaba desde la orilla y que no era su mamá, que era una voz que parecía barro. Luego fue más grave. Una madrugada lo encontré sentado en el suelo del cuarto con la luz de la calle entrando por la rendija, mirando a un punto fijo. No habló por un rato largo. Cuando le pregunté qué veía, me dijo: «Papá, vi 2 monedas en la oscuridad. No parpadeaban. Quise tomarlo en brazos y prometerle que nunca más saldría. No lo hice. La necesidad me llevaba otra vez a las calles. Las noches se multiplicaron en pequeños ataques de insomnio. Me acostaba esperando que la mañana me trajera la calma, que la ciudad entendiera mi cansancio y callara. Una noche, al cerrar la caseta donde guardábamos herramientas y plásticos, sentí algo sobre el techo. Paso lento, presionado contra la chapa, como si alguien caminara con cuidado para no romper nada. Dejé la linterna fija y subí en silencio por la escalera. Encendí la linterna hacia arriba y no vi a nadie. Solo rastros de barro y unas huellas más profundas de lo normal, como manos apoyadas en la chapa. Me sentí observado de un modo que no es simplemente mirar. Era una insistencia, una espera. Empecé a notar cosas que se movían en los bordes de mi vida cotidiana. Unos pescadores dejaron de ir a la orilla pasada la medianoche. Un par de vecinos vendieron la casa de atrás y se fueron sin dar explicaciones. Mi esposa, que antes me decía que no me entretuviera con cuentos, empezó a arrimar la cuna de Isaac al cuarto nuestro, a cerrar todas las ventanas. Había noches en que la casa me olía a metal. Yo lo decía y ella me miraba con temor. Me decía que dejara de hablar con la gente del pueblo sobre lo que veía, que había oído hablar de hombres que terminan perdiendo la cabeza por insistir en cosas que nadie más ve. Yo le decía que lo que veía no era por imaginación, que me enseñaran que era absurdo, pero no podía hacer que vieran las marcas en la chapa o que sintieran la inmovilidad de la noche cuando todo callaba. Una madrugada, al regresar, encontré que la puerta de la caseta estaba entreabierta. Adentro, las cosas estaban revueltas como si quien pasara hubiese buscado algo pequeño. Pensé en ladrón y me puse furia. Llamé a los que estaban cerca y fuimos a revisar. No faltaba la herramienta pesada, tampoco el dinero. Faltaba un juguete pequeño, el cochecito de Isaac que siempre guardábamos ahí porque se lo prestaban los chicos del barrio. Lo encontré más tarde, embarrado, tirado junto a la orilla, con huellas alrededor, como si alguien hubiera jugado con él y lo hubiera vuelto a dejar. La tensión me comió por dentro. Empecé a bajar más temprano para llegar a casa y mirar a Isaac dormir.
Mi esposa me miraba con esa mezcla de culpa y resignación que tienen las personas que aceptan sacrificios ajenos. Le dije unas cuantas veces, «No quiero que te asustes». Ella me contestó, «No es miedo lo que siento, es cuidado». Palabras distintas, misma raíz. El peligro nos estaba acosando. Se multiplicaron los signos. Mi hijo una noche apareció con la camiseta húmeda, como si hubiera estado en la orilla. Dijo que había ido a ver las luciérnagas. No le creí, pero tampoco lo juzgué. Otra vez, encontré marcas en las paredes de la casa, rayas finas que ascendían desde el suelo hasta medio metro. Parecían arrastres, como si algo hubiera pasado rozando sin querer ser visto. Le tomé foto con el teléfono y se la mostré a la señora del puesto de inyecciones para sus pollos. Ella frunció el ceño y me dijo, «No es normal que eso suba así». No quería que me vieran débil, así que afuera fingía normalidad, mientras dentro la casa se me iba deshaciendo poco a poco. Las voces en el barrio se hicieron más densas. Unos decían que había que ofrecer algo, otros que no era de buenos hombres remover esas cosas. Yo, que siempre he tratado de ser práctico, hice lo que pude con lo que tenía. Compré una luz más potente, reforcé la chapa de la caseta, puse una cadena más gruesa. Me sentí un poco ridículo cuando el curandero me dio una pequeña bolsita con hierbas y me dijo que no la mostrara a nadie. Me la guardé en el bolsillo pensando que era superstición. La abrí una vez, olí y sentí un amuleto de papel como cuando mi abuela ponía cosas en el altar. No supe si me protegía o me hacía más acusado por creer en ello. Isaac empezó a levantarse en sueños. Una madrugada lo encontré fuera de su cuarto, con los ojos abiertos pero sin verme de verdad. Le pregunté qué hacía y me dijo, «Fui al río. La voz quería que viera algo». Lo llevé de vuelta a la cama y me senté a su lado hasta que amaneció. Esa noche, la corriente del río no existía. Era solo un recuerdo húmedo que se pegó al aire. Mi esposa me exigió que buscara otra faena, que todo esto era demasiado. Yo le respondí que no había otra opción inmediata. Los trabajos de día estaban lejos y el poco tiempo que podría estar con ellos no alcanzaba para pagar las cuentas. Mi orgullo y mi necesidad estaban en conflicto, y la culpa se sentó al volante. La culpa es una bestia silenciosa que te acompaña en los trayectos. Me decía que si yo hubiese trabajado de día, quizá Isaac no estaría tan expuesto. Si hubiera escuchado la primera vez en que mi hijo dijo, «no parpadeaban», quizá todo sería distinto. Me culpo porque mi decisión de salir a la calle por necesidad me hizo más disponible para mirar lo que la ciudad no debiera mostrar. La noche que todo cambió, el aire olía a lluvia que no iba a caer. Había un silencio pesado que hacía resaltar el zumbido lejano de un transformador. Volvía de un recorrido corto, cargando unas bolsas con piezas que me pagarían una semana de comida. Dejé la linterna encima de la mesa de la caseta y fui a la casa pensando en la sopa que me esperaba. No alcancé ni a apagar la moto cuando oí que alguien gritó mi nombre. Salí corriendo. Vecinos encendieron luces. La calle se llenó de caras que saben de alarma. Mi esposa estaba en la puerta con los ojos grandes, la respiración corta. Dijo 2 palabras y se quedó muda. Su mano buscaba la mía, como quien busca una cuerda. El zapato estaba en la puerta. Un zapato pequeño, embarrado y con la suela rota por los bordes, tirado como si alguien la hubiera dejado caer sin darse cuenta. Lo recogí y lo tuve en las manos como se sostiene a una cosa que no debería estar allí. Sentí la costura, la tela mojada, un olor a barro y a algo más que no supe nombrar. Llamé a Isaac una vez, 2 veces, y la casa respondió con una quietud tan densa que parecía escucharse desde lejos. Mi esposa gritó su nombre y la voz se propagó por la calle. 3 vecinos salieron con linternas. Otros niños aparecieron en pijama, los ojos como lunas. No quiero entrar en el pánico en palabras grotescas. Lo que sigue no requiere adornos. Lo que vino después de encontrar el zapato fue un apagón de tiempo. La búsqueda inmediata,
La llamada a la policía que tardó más de lo que quería, las luces que recorrían drenajes y paredes, los hombres con linternas que hurgaban en la oscuridad sin creer del todo lo que buscaban. La gente murmuraba, algunos con incredulidad, otros con un miedo antiguo en la garganta. Alguien dijo algo sobre llevárselo, y eso soltó un rumor que corrió por la calle como pólvora. Me arrodillé en la puerta con el zapato en el regazo y el aire frío en la espalda. No podía pensar cómo explicar que lo que buscábamos no dejaba huellas normales. Miré la orilla, hacia donde el canal se curva detrás de una hilera de jacarandas. La linterna de alguno reflejó algo que confundí con la luz de un pez. No vi nada que justificara explicar lo que sentimos todos. Que el barrio había sido tocado por una presencia que no pedía permiso. Los vecinos comenzaron a organizarse en grupos de búsqueda. Hombres con palos, mujeres con mantas, algunos muchachos con perros que ladraban como si intuyeran la gravedad. Mi esposa se aferró a mí con las uñas clavadas y dijo, «No, Isaac no puede haberse ido». No había tiempo para pensar en culpas, solo acción y un vacío que crecía con cada minuto que pasaba. La policía revisó el área de la ribera. Un par de patrullas llegaron con luces azules que pintaron los muros de blanco y azul. Se hicieron preguntas que parecían más formularios que soluciones. Hora de la desaparición, descripción de la ropa, si había alguna probable disputa. Yo llevaba el zapato en las manos y no supe si era prueba o recordatorio. Muchos vecinos se acercaron a tocarlo como quien trata de verificar que lo que sostiene la realidad sigue ahí. La gente susurraba algo sobre ojos que brillaban como monedas y huellas parecidas a manos. Don Jacinto apareció en la esquina con la calma de siempre, las manos en los bolsillos, mirando la escena como si estuviera contando en silencio las piezas de un rompecabezas que no quería armar. Me miró sin decir nada y luego dijo, en voz que no pretendía consuelo, «Algunas noches te cobran por caminar cerca del agua. No quiero que esto suene a show ni a cliché. Cuando uno tiene la sensación de que la vida se abre en dos y una parte de ella se pierda, el tiempo se vuelve líquido». La calle se llenó de preguntas que ninguna respuesta podía pintar de normalidad. Entre tanto ruido, yo repetía el nombre de mi hijo hasta que la garganta me dolió. Era una mezcla de órdenes y de plegarias. Por un momento, sentí la ciudad retroceder y dejar solo la orilla. Y en esa orilla, las cosas pequeñas que hacemos para creer. Una vela que alguien encendió, un rosario que colgó de un poste, el zapato frío en mis manos. La ropa de Isaac no aparecía. No había señales de pelea, no había sangre ni daños en la puerta. Solo el zapato. Y con él, la sensación de que algo había cruzado un límite que no debía. Miré a la orilla y a las sombras que se movían en los muros. Juraría que en uno de esos movimientos vi una luz amarilla que no parpadeó, como dos monedas pusieron a brillar por un instante. Tal vez fue la linterna de alguien, tal vez fue el reflejo del agua. Preferí no decirlo en voz alta, porque nombrarlo lo hacía más grande. La búsqueda se extendió hasta que el aire empezó a aclararse con la llegada del amanecer. Algunos vecinos se fueron a sus casas con los ojos encendidos y la boca seca. Mi esposa no se separó de la puerta. Su cuerpo era una estatua clavada en la esperanza de que el niño apareciera. Yo me quedé con el zapato en las manos hasta que la luz del día me quemó la piel. Sentía que si lo dejaba en el suelo sería otra señal de que aceptaba una pérdida nueva. Lo guardé. No supe qué hacer con esa prueba que era también una condena. Esa mañana, mucho antes de que apareciera la prensa local y los de la comisaría, un grupo de hombres trajeron a la orilla una soga, linternas más grandes y una actitud que pretendía resolver con fuerza lo que no se entendía. No discutí. En mi pecho había una mezcla de querer romper algo y de miedo a que lo que rompiera se desatara. Mientras la gente hablaba,
Don Jacinto se sentó en el bordillo y dijo algo que se quedó en mis oídos. Cuando las cosas cruzan las calles y se meten en la casa, no es que pidan permiso, es que están acostumbradas a que las dejemos pasar. No supe si era consuelo o reproche. Todavía guardo ese zapato en la bolsa con las herramientas. A veces lo saco y lo huelo, como quien busca pistas en un rastro invisible. El zapato me recuerda una pregunta que no se calla. ¿Qué se necesita para que una ciudad, que es un tejido de gente agotada y de rutinas, deje de ser solo asfalto y empiece a ser frontera? Cuando trabajas de noche en las calles de Reynosa, aprendes que las fronteras no son geografía solamente, son tiempos, silencios, costumbres que uno puede cruzar sin darse cuenta. No voy a decir que lo que pasó después fue fácil de soportar, no lo fue. Pero aún queda historia por contar. Las noches que siguieron a la desaparición, la actitud de la gente, la manera en que el barrio empezó a mirarnos como si fuéramos contagiosos. Lo que debo relatar ahora no cierra en esta madrugada de amargura. Hay cosas que se agravan y decisiones que tomo y que no quiero que usted repita. Si escuchó hasta aquí, sepa que no busco lástima. Busco que alguien entienda que hay noches donde la necesidad y el miedo se encuentran y no siempre gana la necesidad. Si conoces una leyenda parecida en Reynosa o en tu barrio, compártela abajo y comparte este video para alertar a quien pueda necesitarlo. Después de aquella noche en que el zapato quedó en mi regazo y el barrio se volcó a buscar, las horas se volvieron como hojas que el viento no deja quietas. Vinieron interrogatorios, gestos amables que sabían a espectáculo y miradas que se clavaban en la casa como si quisieran ver de reojo dentro del corazón. La prensa llegó con cámaras pequeñas de plástico. Un reportero volvió a decir, fenómeno inexplicable, con voz de quien necesita que la frase suene más grande que lo que siente. Yo me quedé en la puerta, sosteniendo la prueba como si fuera un endeble faro. Hubo promesas de búsqueda organizada, voluntarios que patrullaban la ribera hasta cansarse, hombres que conocían cada tronco y cada recodo, porque habían pescado allí desde chicos. Un grupo decidió bajarse por la cuneta con sogas para revisar los aljibes. Otros trajeron perros. Nosotros dimos a la policía una descripción y 1000 preguntas. Respondieron con protocolos que olían a papeleo. Seguiremos investigando. No hay pistas concretas. Estamos verificando cámaras cercanas. En la práctica, las cámaras, esas que te miran en la esquina por si dejas una basura, no mostraron nada fuera de lo común. Una sombra que cruza, un destello. Nada que dijera, aquí pasó algo que se salga de la ciudad. Las semanas siguientes fueron una costura con nudos. Dormíamos mal. Mi esposa y yo intentábamos no mirarnos con la misma culpa. Cuando creíamos encontrar consuelo, la culpa pegaba la lengua en la herida. Algunas noches amanecíamos abrazados, como si el abrazo pudiera devolvernos a lo que habíamos sido antes del zapato en la puerta. Otras, se levantaba y se iba a pasear con la excusa de las compras y nunca volvía al mediodía. Leí sus manos, pequeños signos, llamadas sin contestar, mensajes borrados. La desconfianza del pueblo hacia nosotros se fue tejido en murmullos. ¿Y si la culpa del padre? Cosas que uno provoca por horarios. Las voces tras de nosotros nos envolvieron con una forma nueva de abandono. No diré que la policía nos dejó solos de inmediato. Venían de vez en cuando. Hicimos ruedas de prensa feas en las que sostuve el zapato y fingí firmeza. La gente quería explicaciones sencillas, un secuestro, un accidente, un padre culpable. Les di lo que pude. Horarios, nombres, detalles. En privado pregunté por hipótesis más mundanas. Peleas del barrio, rencillas viejas. Nada. Solo preguntas que no cerraban. Mientras tanto, las noches volvieron a tener textura. No como antes. Ahora eran pesadas, cargadas de expectativa y de pequeñas señales.
Empecé a escuchar de nuevo ruidos que antes había naturalizado. Un día, caminando con una linterna por la orilla para buscar algo que no sabía cómo nombrar, vi una huella en el barro que no quería pertenecer a ninguna cosa que hubiera aprendido a reconocer. Era ancha, como una palma, con dedos largos y curvados. La seguí con los ojos hasta donde el barro se mezclaba con raíces y pensé en una palabra que me dio vértigo. Marca. La marca se repetía a lo largo del borde del agua, como si algo hubiese pasado allí y hubiera dejado memoria impresa. Alguna gente dejó ofrendas clandestinas junto a la ribera, una caja de cigarros abierta, un plato con sal, flores marchitas. Yo no participé en esos gestos por miedo a parecer crédulo. Al final lo único que tenía era mi orgullo y lo solté con la misma torpeza con la que había perdido el tiempo. Cuando lo necesité, volví con la persona que la gente respetaba, el curandero. No fue una escena de película. Le llevé el zapato, lo puse en su mesa como quien deja una reliquia cargada. Él lo tomó con dedos que no temblaban y simplemente lo dejó sobre un paño limpio sin decir mucho. Me dijo, «No es el zapato lo que está pendiente, Roberto. Es lo que dejó la huella en ese zapato». No me explicó más. Una noche me tocó a mí ser quien siguiera una pista que nadie más quería seguir. Habían pasado semanas y la incertidumbre martillaba los días como una lluvia insistente. Sentí que no podía seguir parado viendo cómo la casa se iba vaciando de respiraciones. Tomé una lámpara, un par de guantes y me fui a la ribera con pasos medidos, como si la noche pudiera ser engañada por quien no hace ruido. No había perros. No había faros. Solo el rumor del agua oculta y ese silencio que antes había dicho que pertenecía a otra cosa. No sé decir cuánto tiempo caminé. La linterna hacía círculos cortos de luz. En un banco de arena vi algo que me detuvo. Marcas, muchas, formando una curva como si alguien hubiese dibujado la entrada a una boca. Luego, en la orilla, encontré restos de lo que parecía una tela. Pequeños hilos, y pensé por un segundo que era la camiseta de un niño. Mi pecho se cerró, y no pude contener un grito ahogado. El miedo dejó lugar a una ira fría, y la ira a una decisión que me pareció clara y vengadora. Perseguir la presencia hasta donde se encontrara. La persecución no fue cinematográfica. Hubo balanceos, pasos que resbalaban en el barro, la linterna que a veces temblaba más por las manos que por el viento. Empecé a sentir que algo me examinaba a través de la oscuridad, una atención que no pestañeaba. Y entonces la sentí. Un movimiento lateral, sutil, que no pertenecía a plantas ni a animales. No hubo figura completa en mi visor. Hubo partes, un brillo amarillo que se despegó de la noche como una moneda lanzada al aire. Una respira que no era humana, una textura de pelo que no era pelo. En un golpe instintivo avancé, y la cosa respondió. No quiero detallar la pelea, no por pudor sino por la necesidad de no convertir lo que ocurrió en espectáculo. Lo diré con la verdad que llevo. Hubo choque, un empellón. La criatura, si es que eso puedo llamar, se movió con una agilidad que no era de ninguna bestia que hubiera conocido. Sentí garras que rozaron mi brazo. No sentí la mordida de un animal, sino el raspón de unas uñas que dejaron la piel quebrada y un dolor que ardía con un frío extraño. Caí. La linterna rodó y dejó un círculo de luz que mostró, por una fracción, la cara. Una máscara de ojos amarillos, sin parpadeo, profunda como monedas hundidas en agua sucia. La criatura emitió un sonido que pude comparar con un canto, una vibración que atravesó mis huesos. Me tomó de la camisa con fuerza y me soltó después, como quien recoge algo para examinar y decide que aún no vale la pena llevárselo. Recuerdo la caída, el barro que me pegó la camiseta, el latido fuerte en la sien y un olor a río revuelto mezclado con metal. Me arrastré hacia la linterna, la encendí y vi huellas que no eran humanas regando el barro. No había sangre mía, solo rasguños.
Me subí las mangas y vi señales. Líneas claras, hondas, como si las uñas hubiesen escrito un mensaje que no supe leer. Volví a casa temblando, con la ropa rota y el orgullo hecho trizas. Mi esposa me miró. Hubo un intento de abrazo y un rechazo. Su mirada decía miedo y rechazo al mismo tiempo. Le dije que lo enfrenté, que vi lo que muchos decían en secreto. Ella me dijo que no quería que volviera a acercarse porque lo que yo hiciera podía traer más peligro. Era una manera de decir que no podía confiar en mi capacidad de protegerlos. La palabra no sonó como cerrojo. Al día siguiente me fui al hospital por mis heridas. No eran graves, pero sí profundas. Me pusieron puntos en la piel y me aplicaron antibióticos. En la sala, la enfermera me miró como a alguien que había pasado por algo que no era solo una pelea. ¿Qué pasó?, preguntó con una frase que no quería. Le conté un pedazo y me miró con sutileza, apretó los labios y dijo: «Hay cosas que la gente no cree hasta que las ve». No añadió más. En la sala me encontré con un hombre que cargaba el tuyo de un hermano con ojos cansados. No hablé de Isaac. No supe cómo meter la desaparición en la explicación de mis rasguños. Me sentí ridículo y, a la vez, orgulloso por haber intentado lo que hice. Cuando salí del hospital, la casa se había vuelto más fría. Mi esposa estaba más distante. La conversación con ella se había reducido a lo estrictamente necesario. Comida, cuentas, horarios. No hubo reproches directos, porque los reproches directos parecen culpar y no había más espacio para culpas nuevas. En su lugar aparecieron silencios largos y miradas que evitaban encontrarse. Su abandono fue progresivo. Regresaba tarde con excusas plausibles. Empezó a pasar más tiempo en casa de su madre. Las visitas se hicieron más espaciadas hasta convertirse en ausencias. Un día, dejó una nota breve. «Me voy por un tiempo. No sé cuánto. No sé qué creer. Cuida de ti». No dejó dirección. No dijo «te perdono» ni «te culpo». Solo dijo lo que necesitaba para alejarse. Con esa ausencia vino una soledad que dolía más que las marcas en mi cuerpo. La gente del barrio nos miraba con distancia y curiosidad. Algunos se acercaban para ofrecer palabras que parecían vendas. Otros evitaban el camino por el frente de la casa. Los niños que antes jugaban cerca ahora pasaban de largo, como si el contagio fuera real. No entendí bien por qué, pero supe que mi familia había pasado a ser un símbolo con olor a desgracia. Me vi forzado a aceptar que, por trabajar de noche, por ponerme en lugares liminales, había cortado un hilo frágil que sostenía la confianza. La policía no encontró a Isaac. Hubo pesquisas, comparaciones, rastreos en ríos y canales. Trajeron personal que revisó cámaras de seguridad de calles vecinas, entrevistaron a quien pudo ser un testigo. Nada. Las explicaciones posibles se fueron quedando en variantes de lo humano. Fuga, secuestro, accidente. Para nosotros, familia, la opción que dolía más, la que no queríamos nombrar, era la que existía en el límite entre lo que vemos y lo que no, que algo lo hubiera arrancado de nosotros sin que quedara un cuerpo que señalar. Un detalle persistía, como un latido. El zapato. Siempre el zapato. Con el tiempo apareció una división en la comunidad. Unos nos miraban con pena, otros con suspicacia. Hubo quien ayudó en la búsqueda y quien nos culpó por haber vivido cerca del agua. Don Jacinto, que siempre fue dueño de frases que no consuelan pero dejan pensamiento, pasó por la puerta un día y dejó caer una frase que resonó. A veces la ciudad te cobra por las horas que no le pagaste con cuidado. No dijo más. El curandero vino otra vez y no me ofreció soluciones. Me mostró en privado algo que no es para compartir. Enseñó una marca en su propia mano, una señal que se veía como una quemadura antigua. Me dijo que había que proteger la rutina y los límites. Le pregunté qué límites, cómo trazarlos, y su respuesta fue como su costumbre, enigmática y triste.
No me dio instrucciones. Me dijo que había que aprender a no tentar a lo que vive en los bordes. Hubo noches de más hostigamiento. No solo a mí. Comenzaron a ocurrir ruidos en techos de otras casas, huellas en patios que antes no existían, y vecinos que contaban silencios. Algunos creían que mi lucha había irritado a lo que quiera que viviese en la ribera. Otros pensaron que era casualidad y que la ciudad es así y ya. Pero la sensación de que algo había puesto la mira en nuestras calles siguió. Un par de farolas se apagaron durante semanas, y las noches se volvieron más densas. Decidí entonces, en un gesto que mezcla orgullo y desesperación, hacer algo que fuera una entrega. No un ritual detallado ni un paso para manipular la noche. Algo sencillo y simbólico, una ofrenda privada que yo sabía no iba a convencer a los incrédulos, pero que para mí era necesaria. Llevé el zapato hasta la orilla una madrugada, lo puse sobre una roca y lo dejé. No pronunció palabras grandilocuentes. No invité a nadie. Simplemente deposité la pequeña prenda donde la tierra y el agua se encuentran, como quien devuelve algo que le pide salida. Al ponerlo, sentí un peso menos en las manos, no en el alma. La sensación de haber hecho algo que no era útil quizás, pero sí coherente con el dolor que llevaba. La ofrenda pareció cambiar algo, aunque no sé si fue por lo que dejé o por la intención que ya no se aguantaba más. En las semanas que siguieron, los avistamientos disminuyeron. Las huellas no aparecieron con la misma frecuencia. Los ruidos en los techos fueron intermitentes. La comunidad que se había dividido comenzó a bajar la guardia. Mi esposa volvió algún fin de semana y se quedó a dormir una noche, luego 2. Lo que no volvió fue la certeza de que todo pudiese volver a ser como antes. El zapato en la orilla me dejó, eso sí, un recuerdo tangible, una cosa que había sido mía y de mi hijo, ahora fuera de mi mano y sin ser devuelta. Hubo una vez, meses después, en que me animé a volver a la ribera al atardecer. Caminé por los senderos donde antes había huellas repetidas y sentí algo parecido a un respeto nuevo por el límite. Vi a niños jugando con barquitos de papel, a una señora lavando algo en la orilla como si la vida quisiera no recordar. A lo lejos un pescador me miró y dijo, «Se calma, pero no se va». Lo dijo sin alarmar, como quien habla de tormentas. Hay veranos en que el río ruge y otros en que puede parecer tranquilo, pero guarda memoria. Acepté la frase como una verdad con nombre propio. Aún así, no todo quedó en calma. Hubo un episodio en el que me desperté con la sensación de que alguien estaba en la casa. Caminé despacio, como si pudiera sorprender lo que hubiera. Por la puerta de la cocina vi la sombra de alguien y la figura de un niño dormitando en el suelo. Pero no era Isaac. Era un vecino con su hijo, que horas antes había venido a revisar algo y se había quedado a dormir por miedo. Esa noche mi mano buscó el zapato guardado en la caja de herramientas como quien busca un consuelo físico. Lo toqué y reconocí su olor a barro viejo y a aceite. Sentí por un instante que algunas pérdidas se instalaban no para cerrarse, sino para enseñarte un modo de vivir con ellas. Con el tiempo la vida volvió a sus rutinas de una manera desigual. A veces me sorprendo contando las noches que trabajé y pensando en cuántas veces crucé aquel límite sin saberlo. Aprendí a escuchar los silencios con más atención. Aprendí que hay fronteras que no están marcadas en mapas y que la gente, por necesidad, las pisa porque no hay otra opción. Aprendí también que decir las cosas en voz alta puede ser un riesgo. Te acercan o te alejan. No puedo afirmar que la entidad que nos tocó haya sido un nahual en el sentido tradicional, ni que fuese una criatura de leyenda con manual. Puedo decir que hubo rasgos que coincidían con los relatos de la ribera. Ojos amarillos, huellas maniformes, una preferencia por los bordes del agua. No puedo probarlo como prueba de ciencia, pero lo llevo en la piel y en los silencios de la familia.
La herida en mi brazo se volvió una cicatriz oscura. La esposa volvió a veces, pero también eligió su distancia. Algunas noches me encuentro pagando la casa a tiempo y mirando las cuentas con manos que aún tiemblan. He recibido llamadas de gente que quiere saber más, jóvenes que se asoman a escuchar historias de madrugada. Los cuento con la misma voz gastada, sin adornos. Digo lo que pasó y lo que me sucedió después. La búsqueda, la ausencia, la pelea, el hospital, la ofrenda con el zapato. No doy recetas ni certezas. Hablo de una experiencia que transformó mi familia y mi barrio. No he vuelto a ver a Isaac. A veces sueño con él, con su risa rota por el viento, con el sonido de su bicicleta alejándose y sin retorno. Otras veces lo veo en la orilla, jugando con cosas que no alcanzó a nombrar. Tengo noches en que me pregunto si hice lo suficiente, si en otra elección, en otro horario, en otra ciudad, habría sido distinto. La culpa es una compañera que convive conmigo. No me persigue siempre, pero aparece como un visitante que nunca se queda a ayudar en las tareas del hogar. A veces me consume, otras veces me empuja a ser más cuidadoso con lo que hago, con las fronteras que cruzo. Sé que mi historia suena a muchas otras. A relatos de peces que devoran redes, a viejas advertencias de vecinos. Sé también que muchos pensarán que inventé cosas para justificar la pérdida. No busco pruebas para los incrédulos. Busco que la gente que trabaja la noche, la gente que vive en los bordes, preste atención a los límites que pisa. No digo que abandones tu trabajo ni que huyas de la ciudad. Digo que hay lugares donde el silencio tiene memoria, y que la necesidad a veces nos empuja a atravesarlos sin ver la señal. A veces, aún dejo el zapato en la bolsa de herramientas. Otras, lo saco para verlo, y no dejo que caiga en la indiferencia. El zapato se volvió un símbolo privado, una cosa pequeña que me recuerda que hay costos invisibles. Si hay algo que quisiera que quede claro es que no vengo a pedir lástima ni a vender miedo. Cuento esto porque la frontera existe y es mejor caminarla con ojos abiertos. La comunidad, con sus capas de incredulidad y compasión, siguió adelante. Hubo quienes olvidaron y quienes vieron con más cuidado. Al final, la ciudad devora y regurgita historias. Algunas se vuelven murmullo y otras marcan a quienes las viven. Yo aprendí a respetar la ribera. A veces me acerco con la luz y dejo algo pequeño. Una piedra, un recuerdo, un rosario viejo que alguien me regaló. Lo hago en silencio, sin pretensiones, porque la necesidad de hacer algo por lo que perdí pertenece a la manera en que el humano intenta redimirse. No puedo cerrar esta historia con una certidumbre. No es mi intención transformarla en leyenda absoluta, ni convertirla en advertencia universal. Solo digo que, si trabajas de noche en las calles de Reynosa, o en cualquier otra ciudad donde la ribera besa la calle, presta atención a los bordes, a los aullidos que no son perros, a las huellas que parecen manos, a los ojos que brillan y no parpadean. Respeta las historias de la gente mayor, porque muchas de esas frases que interruptan la modernidad no son superstición, son memoria de lo que la noche ya cobró antes. Hoy entiendo que algunas fronteras no piden nuestra explicación, piden cuidado. Yo pagué un precio y lo comparto para que otros evalúen su propio camino. No me arrepiento de haber buscado a mi hijo ni de haber enfrentado lo que encontré. Me arrepiento de las veces que prioricé la necesidad inmediata sobre la prudencia. Esa es la lección que traigo. La necesidad no invalida la prudencia. Queda el zapato, las marcas en la chapa, la cicatriz en mi brazo, la ausencia de una risa que antes llenaba la casa. Queda el barrio que aprendió a mirar diferente. Queda la pregunta que no se cierra. Si mi relato sirve para que alguien mire la ribera con más cuidado o para que un padre vuelva antes a casa una noche más, entonces habrá servido. Si conoces una historia parecida en Reynosa o en tu barrio, compártela abajo y comparte este video para alertar a quien pueda necesitarlo.